Hoy veremos 5 fórmulas que te ayudarán a alcanzar la libertad financiera partiendo de cero. Vamos a por ello. Comenzamos por una de mis fórmulas preferidas, ya que es capaz de medir la riqueza de una persona, así que escucha atentamente, la riqueza no se mide por el dinero que tienes, la riqueza se tiene que medir por años de libertad. Por lo tanto, si quieres saber lo rico que eres, tienes que aplicar esta fórmula, activos líquidos dividido entre gastos mensuales, y todo ello dividido entre 12, así de sencillo. Vamos a poner un ejemplo. Imaginad una persona que posee un deportivo, una mansión y una propiedad vacacional en Ibiza. Imaginen que todas esas posesiones generan unos $7,000 de gastos fijos al mes, por poner un ejemplo. Y los activos líquidos de esa persona, como depósitos que se pueden hacer efectivos en días y todo lo que tenga extrema liquidez, lo que se pueda disponer de ello al instante, suponen 126,000 euros. Bien, si hacemos el cálculo, dividimos 126,000 entre 7,000 y nos da 18, si lo dividimos entre 12 nos da 1,5. 18 son los meses que dividido entre 12 nos da 1 año y medio, esta persona puede sobrevivir con lo que tiene 1 año y medio. Y ahora imaginad una persona que vive de una manera normal, en un barrio normal con los gastos normales, unos gastos promedio, dispone en activos líquidos 42,000 euros, que no está mal, y todas sus posesiones genera unos gastos mensuales de 700 euros, 42,000 dividido entre 700 nos da 60, que son 60 meses. Si lo dividimos entre 12 nos da 5 años, ¿quién es más rico de estas dos personas? ¿Quién tiene más libertad? Posiblemente la persona que tiene las cosas más o menos promedio, ¿verdad? La primera lección que sacamos de esta fórmula es que, tienes que poseer cosas, pero que las cosas no te posean a ti. Se debe disponer siempre de activos líquidos para hacer frente a posibles contingencias. Bajo mi punto de vista, el número mágico es 5, para que nuestros activos líquidos financien 5 años de posible gastos, estos a la libertad y también mucha tranquilidad. Debes hacerlo de manera progresiva, podéis empezar ahorrando 1 año o 2 o 3, hasta el final llegar a 5. Evidentemente no tenéis que tener dinero parado, sino simplemente activos financieros que sean verdaderamente líquidos, que se puedan liquidar de un día para otro. Por ejemplo, una propiedad no es excesivamente líquida. Para venderla con tranquilidad y venderla a un buen precio, te puede llevar semanas, meses e incluso años. Hablo de depósitos, bonos o acciones, que se mantienen estables en el tiempo, etc. La siguiente fórmula es genial y muy sencilla, también, ya que mide la libertad financiera de una persona. Para alcanzar la riqueza más absoluta debes tener una colección de activos que generen ingresos pasivos. ¿Estamos de acuerdo, no? Pues bien, esta forma te dice en qué nivel estás, es muy sencilla, son ingresos financieros dividido ingresos totales y todo ello x100. De esta forma nos dice qué porcentaje de nuestros ingresos vienen de nuestra actividad financiera, y nos enseña cuánto dependemos de nuestro trabajo. Es muy sencillo, vamos a verlo con un ejemplo. Imagina que tenemos unos ingresos mensuales, por ejemplo una casa que tenemos alquilada por 300 euros. Y por otro lado todavía tenemos nuestro trabajo y tenemos una nómina de 1.000 euros, dividimos 300 entre 1.000, da 0.3 y si lo multiplicamos x100 nos da 30. Esto quiere decir que nuestros ingresos pasivos suponen el 30% de nuestros ingresos, en comparación con nuestra nómina. A medida que vayamos aumentando nuestros ingresos pasivos, que vayamos aumentando nuestra colección de activos, el porcentaje subirá hasta al final llegar a la par o superar tu trabajo. A partir de ese nivel de un 100%, nos podemos plantear dejar nuestro trabajo para dedicarnos única y exclusivamente para los negocios. Así que podemos decir que esta fórmula es el termómetro de nuestra libertad financiera y nos dice en qué punto estamos. Nuestra misión con esta fórmula es superar con los ingresos pasivos a los ingresos del trabajo. Otra fórmula muy sencilla y muy reveladora a la hora de elegir activos para invertir es el ROI, por sus siglas en inglés, Return of Investment, en español retorno sobre la inversión. Es una fórmula muy sencilla que dice el porcentaje de ganancia de un activo. Para hallar el ROI es muy sencillo. Hacemos ganancias dividido la inversión y todo esto lo multiplicas por 100. Vamos a ver el ejemplo. Imaginen que tenemos un pequeño apartamento y lo alquilamos para sacar un beneficio económico. Podemos sacar al mes más o menos unos 400 euros, anualizados 4.800.
Esta cantidad la dividimos por lo que nos ha costado el apartamento. Imaginación nos ha costado 100.000 euros. 4.800 entre 100.000 es igual a 0,048x 100 es 4,8%. El ROI es una fórmula muy sencilla que bien utilizada nos puede ayudar a la hora de decidir si un activo nos beneficia o nos perjudica. La siguiente regla es la del 20, 4, 10. Esta regla se aplica cuando quieres comprar un vehículo y por supuesto lo quieres financiar. El 20 simboliza la cantidad que debes dar de entrada a la hora de financiar el vehículo, o sea, debe dar una entrada del 20% como mínimo. El 4 son los años y el préstamo nunca debe exceder más de 4 años. Y el 10 simboliza que nunca deben exceder los gastos del vehículo en más de un 10%, me refiero a seguro, gasolina y todos los gastos derivados de ese vehículo. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que tenemos un sueldo de 1.700 euros, el 10% de son 170 euros. Es la cantidad disponible que tenemos para hacer frente a los gastos del vehículo. Continuamos. Otra regla increíble y que te ayudará mucho en tus finanzas personales, es la regla del 10, 30 a 60, ya que constituye una manera fácil de distribuir sus ingresos y armar tu propio presupuesto. Es muy fácil, al menos el 10% de sus ingresos al ahorro, sobre todo para metas a largo plazo, del 30% al pago de deudas. Importante, este 30 no es el mínimo sino el máximo, y el 60 es el 60% de tus ingresos para vivir, para gastos. Como puedes comprobar, es un sistema de ahorro. Hay otras reglas como por ejemplo la regla de Pareto, es el 80-20, sería el 20% de ahorro para tus metas financieras y el 80% para todo lo demás. A mí personalmente gusta más la regla 10, 30 a 60, porque pone el límite a las deudas. Esto fue todo por hoy, espero que pongas en práctica estas fórmulas. Un saludo.